Se llama Creando y diseñando contenido digital para una Cuba desconectada. Estas personas que vemos aquí pues trabajan, dirigen diferentes medios de prensa digital que están destinados a llevar información sobre Cuba. Muchos de ellos se dedican en su totalidad al tema Cuba, otros en gran parte, y también usan diferentes estrategias, diferentes técnicas, pero de alguna manera también están llevando información al censurado pueblo de Cuba. Quiero comenzar invitándolos a cada uno de ustedes a que haga una pequeña presentación breve de lo que son y del medio que representan. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Felipe López. Soy editor de El Nuevo Herald y creo que soy el único en esta mesa que no es cubano. Aunque yo siempre digo que soy de Sagua la Grande, pero no me lo creen mucho. Mi trabajo es básicamente ahora la coordinación de la edición digital del periódico. Ustedes conocen El Nuevo Herald, el periódico de Miami, con un fuerte acento en la información sobre Cuba y sobre Venezuela. Hugo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Landa, soy director de Cubanet desde el año 2007. Cuando yo llegué a Cubanet, ya el Cubanet como medio llevaba muchos años existiendo, y solamente pues tomé la batuta y traté de hacer lo mejor posible, continuando con el legado de Cubanet y adaptándolo a los nuevos tiempos, a todos los cambios de los que se han estado hablando aquí, y estoy seguro continuaremos hablando, y es un honor para mí estar aquí. Gracias, Wilfredo. Buenas tardes. ¿Me escucha? Mi nombre es Wilfredo Cancio Isla, editor y fundador del sitio Café Fuerte en el año 2010. Anteriormente, algunos de ustedes me conocen, fui 12 años profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y trabajé también esa misma cantidad de años cubriendo asuntos cubanos del periódico El Nuevo Herald. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué más ibas a decir? ¿Algo más? Nada, Café Fuerte es un proyecto que surgió en el año 2010. La meta fue llevarlo por lo menos a 5 años, ya ha rebasado esa meta, y es un sitio dedicado a tratar de buscar contenidos únicos sobre el tema de Cuba y los cubanos en el exterior. Gracias, Wilfredo. Ernesto. A ver. ¿Sí? Ahora sí. Mi nombre es Ernesto Hernández Busto. Edité un blog de asuntos cubanos desde el 2006 hasta el 2014. También después de eso he estado redactando los informes de Freedom on the Net, el capítulo cubano del 2010 al 2016. Gracias, Ernesto. Osmin. Buenas tardes, mi nombre es Osmin Martínez, pero si se es habanero, la S intermedia no se pronuncia. Yo soy director de Diario Las Américas, el otro diario en español de la ciudad. Por supuesto, Diario Las Américas tiene a Cuba entre sus grandes temas, también tiene a Venezuela y hace mucho hincapié en las noticias locales. Y en lo personal tuve la oportunidad de trabajar durante muchos años con Wilfredo Cancio en El Nuevo Herald, en Diario Las Américas, y también con Luis Felipe López, que sí, efectivamente es de Sagua la Grande, y de allí nos conocemos. Muchísimas gracias por invitarme y compartir con ustedes. Gracias, Osmin. Álvaro. Bueno, tengo la ventaja de que ya me presentaste por la mañana. Y nos conocemos porque todos los días nos vemos. Pero bueno, vengo aquí representando a martinoticias.com, la página digital de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Muchas gracias. Bueno, al final del panel sí quiero invitar a las personas, especialmente, muy en especial, y lo digo porque son probablemente las personas que más pueden aportar porque viven dentro de Cuba. Las personas que están aquí, que viven allá, pues si quieren hacer alguna pregunta, alguna recomendación, pues estaremos abiertos para eso cuando terminemos la ronda de preguntas. De nuevo, voy a hacer una pregunta para todos, va a ser lo mismo para que todos puedan dar su experiencia, que obviamente puede ser similar, pero también puede tener muchas cosas diferentes. La primera pregunta, y son 3 en una. ¿Cuál es el mayor reto que tienen para informar sobre lo que ocurre en Cuba? ¿Cuentan ustedes con periodistas, con corresponsales dentro de la isla?
¿Y qué tipo de contenido entienden, basados en su experiencia, qué es lo que más impacta ahora mismo al pueblo cubano en la isla? Adelante, Luis Felipe. Bueno, respecto al contenido, definitivamente Cuba, al igual que en los últimos años Venezuela, al ser una sociedad en la que la prensa está absolutamente controlada por el Estado, hay un apetito enorme de la población por información sobre lo que está pasando en su país y en el mundo incluso. En el caso nuestro, nosotros lo que vemos es que a la gente le puede interesar, es muy variado. Le puede interesar un sesudo análisis sobre la relación entre Estados Unidos y Cuba, o la rotura de una tubería en Cienfuegos, ¿verdad, Mario? O una palabra mágica para nosotros que es Yulieski Gurriel. Nosotros ponemos eso en el site y casi nos tumba el sitio. La información de deportes, del béisbol cubano, eso también le interesa mucho a la gente. Respecto a los retos que tenemos, no, nosotros definitivamente estamos totalmente cortados en Cuba. Y en ese sentido hay una diferencia con el Miami Herald. El Miami Herald ahora obtiene con relativa facilidad visas para ir a reportar en Cuba. Nosotros no. La única visa que nos otorgaron recientemente fue cuando la visita del presidente Obama, y ahí fue por una intervención de la Casa Blanca, que finalmente el gobierno cubano accedió a otorgarle una visa a Nora Gámez Torres, que es nuestra reportera de asuntos cubanos, y aún así la entregaron. El viaje, ustedes recuerdan, era un domingo al mediodía, la entregaron en Washington el viernes a las 10:45 de la noche, con la esperanza de que no pudiéramos recogerla y Nora no pudiera bajar. Lo logramos y Nora viajó. Después de eso hemos solicitado por lo menos 4 o 5 veces y la respuesta siempre es el silencio total. Recientemente lo que hemos hecho es tener un convenio de colaboración con 14 y medio, y de esa manera es como estamos teniendo acceso a información dentro de Cuba. No tenemos otra manera más que colaborando con otros medios, otros periodistas dentro de la isla. Hugo. Los retos. Los retos son muchos, no han sido siempre los mismos, han ido evolucionando en la misma medida en que ha ido evolucionando el contexto cubano. Por ejemplo, yo recuerdo que siempre se habló en Cubanet de que en los años 90 el gran reto era simplemente comunicarse con los periodistas. Estamos hablando de una época en que nadie tenía un celular en Cuba, muy poca gente tenía un teléfono en su casa, un montón de gente fueron a prisión, qué sé yo, por tener un fax o una computadora. Era lo que se hacía en aquella época, era un periodismo, si podemos llamarlo así, que mucha gente llama de barricada, yo prefiero llamarlo de catarsis. Era como que la gente tenía que decir algo y lo decía, no había actualidad, no había, porque era imposible en ese contexto. Además, dentro del mismo periodismo independiente cubano, los retos no vienen solo del gobierno o de la falta de internet, sino de la misma gente que practicaba el periodismo. Era muy difícil hacerles entender que periodismo y oposición, o periodismo y militancia política, son dos cosas completamente diferentes, quizás hasta opuestas, ¿no? La disidencia, la oposición buscaba en la prensa independiente un periodismo complaciente que no señalara de ningún modo defectos, porque bueno, se sentía muy vulnerable y cualquier cosa era interpretada como una agresión o como que el periodista trabajaba para el gobierno, un montón de cosas de este tipo. A medida que las comunicaciones han ido facilitándose, cosa con la cual nosotros no tenemos nada que ver, son cosas externas, ha sido posible ir cambiando el tipo de periodismo que se hace dentro de Cuba, el periodismo alternativo. Nosotros nos hemos dado la tarea durante los últimos 6 o 7 años de tratar de transformarlo en un periodismo objetivo, en un periodismo informativo,
como todo medio, Cubanet tiene columnas de opinión y publica posts de opinión, pero cada vez más queremos que Cubanet, en nuestro caso en particular, refleje lo que está pasando en Cuba, que alguien en Cuba lo lea y se sienta su realidad reflejada en ese periódico. Y eso es lo que estamos buscando. También hemos tenido la posibilidad a partir del 2014 que, bueno, los periodistas pueden entrar y salir, y vemos de hecho que hay muchos aquí, han podido superarse, porque en realidad es ínfimo el porcentaje de periodistas independientes que tienen una formación de periodismo, que han pasado una escuela de periodismo. Los hay muy cultos, los hay menos cultos, pero con formación periodística profesional son los menos. Yo diría que prácticamente casi ninguno. Pues gracias a que ahora pueden salir, es más fácil comunicarnos, se ha podido mejorar la calidad de su trabajo, han podido recibir talleres. ¿Y tienen ustedes corresponsales en Cuba? Tenemos corresponsales en Cuba, no oficiales, por supuesto. El gobierno no los reconoce como corresponsales, no tienen credenciales, pero sí, nosotros los consideramos corresponsales y tenemos bastantes en Cuba. Gracias. Wilfredo. Bueno, Café Fuerte fue un proyecto que, como les dije, nació en el año 2010. Yo acababa de terminar una etapa de 12 años en el Herald, donde cubrí los asuntos cubanos, y traté de, por iniciativa de mi esposa, que fue la que tuvo la idea, y también edita Café Fuerte, de Ivette Leiva, que es periodista, pues tratamos de buscar un espacio para canalizar todo lo que era la información que creíamos que no se estaba aprovechando. Yo he tenido siempre la tesis de que hay muchísima información en Cuba que está latente, que está ahí a disposición, que no se aprovecha, porque justamente se mira sin ver, no se interpreta, y justamente el foco de nuestro website fue tratar de publicar información analítica, sobre todo información, contenidos que no estaban en los otros lugares, complejizar la información con otros ángulos que tampoco estaban en otros lugares, y darle también la palabra a testimoniantes en primera persona. Era uno de los objetivos, menos artículos de opinión, que creíamos que era lo que estaba saturando, y es lo que diría que menos útil a veces en la parte informativa, con menos enfoque en los artículos de opinión, más bien información analítica. Yo creo que uno de los principales retos que tuvimos fue que si nuestro foco estaba en Cuba, y muchos de nosotros estábamos satanizados justamente por el gobierno cubano, yo particularmente sigo satanizado, pues cómo podíamos lograr una comunicación activa, visceral, con la gente que estaba en Cuba. Tuvimos, gracias a muchísimos factores, era una persona que venía conmigo desde los años del Herald proporcionándome información, un periodista que estaba metido en los medios oficiales, trabajó durante muchos años de incógnito para Café Fuerte, después por otras razones lo descubrieron, tuvo que pasar a la oposición, tuvo que pasar a la prensa independiente, y hoy día está aquí en Estados Unidos, tuvo que pedir asilo político en el año 2014, lo cual yo me alegré por el asilo político, pero perdí mi principal corresponsal en Cuba, que se llamaba Daniel Palacios, y que firmó durante algún tiempo con un seudónimo, y otros hizo excelentes trabajos, muchos de ellos que tuvieron una repercusión después en los grandes medios de Estados Unidos, como el caso de los edificios militares que se construían en Cuba para las Fuerzas Armadas. Básicamente el otro reto es que en ninguno de los 5 años en que nos planeamos que durara el medio, porque hoy el medio ha podido sobrevivir, pero está en otra etapa por falta de fuerzas, en ese tiempo no contamos con ninguna financiación ni ninguna ayuda, y cada uno de los editores vivía de otro trabajo, es decir, hacía el sitio en el horario extra, es decir, en horas de sueño, que le hurtábamos el cuerpo al sueño para dedicarlo al website. Y eso es una fuente de estrés bastante voluminosa, además de tener que editar muchos trabajos que eran de personas que conocen mucho de su tema, pero no en términos de la comunicación. Y eso nos ponía también ante el reto de hacer
trabajos comunicativos. En ese tiempo tuvimos solo una donación para poder sobrevivir de $25, que le agradezco mucho a la persona que nos la hizo, pero fue realmente el reto de cómo sobrevivir sin absolutamente ningún dinero, poniendo incluso de lo que después en el 2012 transformamos para que pudiéramos admitir los Google Ads y sacar algún dinero para poder pagarle, digamos, el teléfono celular a una persona en Cuba, mandarle un donativo a alguien. Y es muy difícil también mantener un nivel de colaboradores prestigiosos, como en algún momento pudimos nuclear en torno al sitio sin pagarle, porque eso yo creo que es además injusto y la gente no puede dar el talento gratis. Eso estoy en contra absolutamente de eso. Hoy día nosotros estamos en una situación, es decir, después de los 5 años, cada cual ha tenido que seguir trabajando para sobrevivir y vivir. Y evidentemente el nivel de breaking news que tuvimos en algún momento no hemos podido seguirlo porque no se puede seguir eso a riesgo de otros daños en la vida personal de uno, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que estamos en una etapa de transición. Yo creo que también hemos tenido que pensar el 17D, que yo creo que ha sido un parteaguas. Yo creo que ha descolocado muchísima gente. Creo que en el momento que se anunció, primero se anunció la liberación del señor Alan Gross y los 5 o los 3 héroes, falsos héroes que quedaban acá presos, y después vino todo el barraje de la información de lo que iba a ser. Justamente creo que eso dejó descolocados en la cobertura de Cuba, que tuvo que hacer un tránsito muy importante, y yo creo que está en esa fase todavía de transición, a ver cómo informamos de Cuba y cómo llegamos realmente a informar lo trascendental de la información de Cuba, porque creo que a veces seguimos mucho en términos de irnos por las ramas y de dar la información, vamos a decir, festinada o turística de Cuba, y no vamos realmente a las esencias. En esos retos estamos nosotros en estos momentos y ojalá podamos mantenernos. Muchas gracias, Wilfredo. Ernesto. A ver. ¿Ahora? Sí. Yo estoy de acuerdo con Hugo en que no hay los retos han ido cambiando con el tiempo, pero bueno, yo les voy a hablar un poco de mi experiencia, brevemente. El gran reto de un proyecto, a mí no me gusta esa cosa de proveedor de contenido, ¿no? Pero bueno, de alguien que tiene un blog y quiere hacer llegar información, en este caso en Cuba y con las circunstancias cubanas, el gran reto es hacer periodismo. No sé si ustedes saben que estamos en un momento bastante complicado para el periodismo en general. Si a eso le suman las dificultades propias de Cuba, pues la ecuación se complica mucho, ¿no? Yo también podría hacer una palinodia aquí como la que acaba de hacer nuestro amigo Wilfredo, pero lo voy a resumir de la siguiente manera. Es muy complicado ser independiente y al mismo tiempo influyente. Es decir, tendríamos que encontrar una manera, no estoy seguro, yo lo intenté durante 8 años, a diferencia de Wilfredo, sí en algún momento, penúltimos días, fue un blog que pudo valerse por sí mismo, sin ninguna subvención directa, sin ningún apoyo gubernamental, sin ningún tipo de, digamos, de sponsor, ¿no? Aunque los propios lectores, y en eso creo que fuimos un poco pioneros, sí llegaron en algún momento a pagar o a hacer donaciones para que el modelo que yo quería proponer en aquel momento, estamos hablando hace muchos años, ahora todas esas cosas parecen normales. En el 2006, 2008, las cosas eran un poco más complicadas. Pero bueno, esa combinación entre independencia e influencia, cómo tener afinar esas dos, digamos, directrices, es muy complicado. Yo creo que hoy en día la gente ya prácticamente asume que el periodismo que se va a hacer sobre Cuba siempre va a estar subvencionado. Es decir, que de alguna u otra manera va a marcar una tendencia o va a asumir que no puede convertirse en un modelo de negocio autónomo. Eso me parece un error. Durante mucho tiempo lo defendí, puedo estar equivocado o no, pero yo defendí que había que ser autónomo, independiente y no solo existir como un medio, sino hacerlo bien, sin ceder al sensacionalismo, pero también sin que fuera un fiasco económico, porque entonces
era imposible, todo tenía una fecha de caducidad. Los blogs ya de por sí tienen una fecha de caducidad, hay que aceptarlo. A diferencia de otros medios, pasan por otro tipo de lógica, otro tipo de crisis. Y bueno, en resumen, yo creo que esos son los retos. No estoy tan seguro de que hayan sido los mismos ni que vayan a ser los mismos en los próximos años. Pero bueno, esos son temas más complicados, más complejos. Gracias, Ernesto. Osmin. Bueno, los retos de la cobertura de Cuba y del periodismo en general han sido de algún modo tocados por todos mis colegas acá. Yo quiero subrayar el hecho de los retos financieros que son reales. Yo personalmente quisiera tener una red de colaboradores mucho más amplia de la que tengo en este momento en Cuba, y también quisiera proveerle a mis lectores, donde quiera que estén, materiales audiovisuales que en estos momentos se hacen con mucha calidad en la isla, pero hay limitaciones reales financieras, y eso aplica para todos los medios, no solamente los medios que tengan Cuba como tema principal, sino los medios en general en la ciudad. Otro gran reto es el trabajo con las fuentes, y esto aplica para a quienes escriben desde Cuba. El gobierno cubano, aunque ahora tiene una flamante embajada en Washington, sigue sin responder las llamadas, y yo siempre insisto que cualquier historia sobre Cuba tiene que tener una línea que diga la embajada cubana no respondió a las llamadas de Diario Las Américas para comentar sobre X tema. Si están pensando en tener una relación mucho más cercana con Miami, el gobierno cubano, asumo, o ser más abierto, dicen que lo son, pues deben empezar por abrir las puertas y hacer a sus funcionarios y a sus instituciones mucho más accesibles, no solamente a los medios en Miami, sino a los periodistas independientes. Nosotros tenemos la suerte de tener en Cuba a Iván García, que nos envía crónicas de la calle, como yo les llamo, y siempre le dan a nuestros lectores una visión muy, muy fresca de lo que ocurre en la isla, para de algún modo vencer estos obstáculos de cobertura, de accesos a las fuentes, de falta de fondos. Nosotros somos muy dados a colaborar con otros websites, con otras organizaciones noticiosas, el caso de Telemundo, el caso nuestro, o de Diario de Cuba, de los que tomamos informaciones que ellos tienen. Nosotros no somos capaces de acceder a esa fuente, o no cubrimos el hecho, y las tenemos en nuestras páginas, y yo creo que de algún modo limar asperezas o que no haya rivalidades de este tipo entre los medios ayuda mucho a hacer un periodismo mucho más balanceado. Lo que me lleva al tercer tema, que es el balance en la noticia. Yo siempre digo que el anticastrismo y el antichavismo no garantiza buen periodismo. Eso es una máxima. El periodismo sigue siendo el mismo, no importa del lado ideológico en el que se coloque. Cualquier historia sobre Cuba, sobre Venezuela, y en el caso nuestro, el fuerte nuestro, que son las noticias locales, deben tener un balance. Deben tratar de presentar los dos lados de la historia, aun cuando uno sabe, lo personal, que quizás uno de los lados de la historia está completamente influenciado por la posición oficial, o que uno de los lados es el lado represivo, que trata de coartar la libertad de prensa y que persigue a los periodistas independientes. Pero uno debe tener los dos lados, uno porque le da seriedad ante los lectores, porque además, en el caso de Diario Las Américas, nosotros no escribimos para un público solamente en Cuba, escribimos para un público que, les puedo decir, yo tengo lectores en Mongolia y asumo que son venezolanos. Entonces uno tiene que escribir para un público que no sabe qué es Cuba, que no entiende el fenómeno cubano, pero que tampoco entiende el fenómeno venezolano, y que no entiende el fenómeno local en Miami. Entonces yo creo que los retos son esos, son financieros, son de balance en la información, y sobre todo el hecho de que no se puede hacer un periodismo de trinchera. Decir que el gobierno cubano es represivo, que Fidel Castro es un dictador, no es suficiente. Hace muchos años que dejó de ser suficiente, pero yo creo, viendo las historias que vienen de la isla, viendo las historias en otros medios de prensa y websites, yo creo que el periodismo independiente se ha movido en esa dirección. Las historias son mucho, mucho mejores ahora, y yo me precio de tenerlas en nuestra página web. Muchas gracias, Osmin. Álvaro. Bueno, Martín Noticias tiene el privilegio de heredar la tradición de Radio Martí, de Televisión Martí,
fue creada en el año 1985 por un mandato del Congreso de los Estados Unidos para informar al pueblo de Cuba sobre aquello que el gobierno no informa, para romper la censura informativa. Y los modelos que se tomaron fueron los de Radio Europa Libre, la voz de la Libertad, que todavía transmiten. Primero lo hacían desde Alemania, en Múnich, ahora lo hacen desde Praga, para las ex repúblicas soviéticas y de Europa del Este, etcétera. Y Martí Noticias, que nace con el siglo XXI, toma para su contenido la información que proporciona radio, que proporciona televisión. Cuando hablamos por la mañana de los 100.000 videos vistos en un mes, es producido por Televisión Martí. El periodismo que se hace en la página, lo hacemos con las noticias que nos aportan los periodistas de radio que hablaron con protagonistas en la isla, con opositores, con activistas, inclusive con cuentapropistas o empresarios cubanos que nutren las historias de la página. Tenemos colaboradores habituales en el sentido de que ya hay una relación de una fraternidad, inclusive sin habernos visto. Yo vine a conocer, después de haber por años hablado, por ejemplo, con Iván García, desde los años 90 hablábamos en programas de radio y lo vine a conocer el año pasado personalmente. Tenemos eso, por ejemplo, con Iván, al igual que con Diario, que nos proporciona un material único, Palenque Visión, que nos manda, que son los corresponsales que nos envían, más una gama de periodistas independientes que han ido creándose con los años, que primero, como bien decía Hugo, eran activistas y había que entonces explicarles la diferencia entre el activismo político y el periodismo. Y yo creo que el reto que nosotros tenemos hoy en día con esta apertura en el sentido de los medios sociales, de que existe el Twitter, que existe el Facebook, es diferenciar entre el periodismo y lo que no es periodismo, de lo que nos llega. Nosotros tenemos nuestros propios filtros que al final del día, si la historia no está balanceada, ahí está Humberto Castelló que te manda un correo electrónico y te para la noticia. Pero tenemos también el reto de buscar nosotros mismos la fuente dentro de la isla y ponerla. Y yo quisiera agradecerle tanto al Herald, a Café Fuerte, a Penúltimos Días, al Diario, a Cubanet, porque nosotros también nos nutrimos de la información que ellos publican, le damos el crédito, publicado en Diario Las Américas, publicado en Cubanet, hacemos las reseñas, porque creemos que nuestra misión es informarle al cubano lo que publiquen también otros medios. Y en eso, si Martí Noticias, que comenzó con el siglo, ojalá algún día, como hicieron Radio Europa Libre, se acerque más a su audiencia. Seguro que sí. Muchas gracias. Ahora voy a preguntar otra pregunta y valga la redundancia. Y empiezo por Álvaro. ¿Cuáles describirían como las mejores prácticas para la región, Álvaro? Ahora vamos de allá para acá. Mira, en el caso de Martí Noticias, las mejores prácticas que nosotros buscamos es un periodismo que sea objetivo. O sea, buscamos que primero, casi siempre nos llega la información como denuncia en un programa o a veces cuando a ti te mandan un Twitter que tenemos un content center que es el que se encarga de revisarlo, de distribuirla, contacta con la fuente. A veces por oficio hay que llamar o al tribunal o a la policía para ver si está detenido, si estuvo detenido o no. Pero en el caso de Cuba, que sabemos ya la respuesta, que hay que hacerlo por oficio, nosotros mantenemos la política de que la historia, hasta que no esté confirmada, no sale. Quizás no estemos en el breaking news, pero lo que publiquemos, no vamos a ser los primeros, pero sí vamos a estar seguros de que la noticia es una noticia certera y es una noticia objetiva. Nos equivocamos como seres humanos, a veces tenemos que rectificar sobre la noticia o tenemos que escribir una porque esa superó la realidad, pero yo creo que el mantener un control para la calidad de la información es algo que hay que mantener y sobre todo con las exigencias que está teniendo la audiencia hoy en día en Cuba, que tiene otras fuentes también de información. Y no porque yo esté ahí, pero sé que somos muy cautelosos siempre a la hora de publicar una noticia. Osmin. No, yo subrayaría el hecho de tener
redactores, corresponsales en el lugar donde ocurre la noticia o sobre lo que se está reportando. En el caso nuestro, Cuba y específicamente el caso venezolano, sin desmeritar el trabajo que se puede hacer desde las redacciones, porque al final uno a veces accede a fuentes haciendo una llamada telefónica, siempre el sabor de la calle, la atmósfera que viene en la noticia con el texto que es escrito en el lugar de los hechos, ayuda mucho a la credibilidad del medio. Eso es algo que nosotros tratamos de hacer todos los días y sobre todo dejar para la prensa impresa noticias más de análisis, más de fondo, y los breaking news, no quiero usar el término relegarlos, sino sencillamente darles el lugar que ellos necesitan, que es el website, porque permite la actualización hora a hora, minuto a minuto. Gracias, Ernesto. A ver, hay un conflicto para un blogger o alguien que está tratando de hacer un medio periodístico independiente. Bueno, es el antiguo problema de la objetividad o subjetividad, ¿no? Yo creo que uno de los, si vamos a ver cuáles son las prácticas, a ver, el género más caro del periodismo es también el que más falta hace, que es el reportaje. Hacer reportajes buenos, bien escritos y además que realmente muestren una cosa objetiva. Yo estoy en contra de la idea de la objetividad como balance, como compensación. Conozco bien un poco las tesis, es muy socorrida en la teoría y en la práctica periodística norteamericana, pero yo sí creo que es posible llegar a un nivel de objetividad mostrando los hechos con independencia de las convicciones, tal cual. Es decir, si el cielo es azul, yo no voy a poner a dos personas, una que diga que opina que el cielo es un poquito verde y otra que diga no, en realidad va tirando entre el verde y el azul clarito. No, es decir, eso, el cielo es azul y tal cual. Y la verdad que sé que es una tesis muy polémica, muy discutida y tal, pero bueno, es la que yo he intentado defender y es un poco la que he tratado de seguir. Eso requiere, obviamente, aligerar o compensar muy bien el exceso de opinionismo que hay, y ahora que las redes sociales se han convertido en la manifestación más evidente del periodismo, es una enfermedad, ¿verdad?, desquiciante, ¿no? Padecemos un exceso de opinión. Yo sé que mucha gente dirá, bueno, pero en caso cubano, por supuesto, bajo las circunstancias que hay, la opinión es muy importante. Bueno, sí, eso es cierto, pero hay que tener mucho cuidado con eso de igualar el periodismo a la opinión. Porque realmente hay otros géneros y yo creo que son aún más necesarios, no solo por lo que muestran, sino por la lógica que desencadenan en el lector. Se asume que el flujo de información nos hará libres, digamos, de una manera casi automática, ¿no? Esa famosa teoría que ustedes han oído aquí seguramente en estos días, de que, bueno, necesitamos que los cubanos accedan al flujo de información porque de esa manera un poco van a liberarse, etc. Yo, la verdad es que después de muchos años de práctica, tengo posiciones más bien pesimistas al respecto y tengo mucho que decir sobre ese tema, pero bueno, no es el tema tampoco de la mesa. Pero hay algunos géneros, como el reportaje, que desencadena un tipo de reacción en el lector, un tipo de periodismo que desencadena un tipo de efecto y otro tipo de periodismo que desencadena otro tipo de efecto, que puede ser llamado catártico, que puede ser definido de muchas maneras, pero yo creo que son cosas diferentes. Y entonces ese es el dilema de las buenas prácticas, es decir, cómo encontrar ese equilibrio entre un periodismo objetivo, que como ya dije, muestre los hechos con independencia de las convicciones, y un periodismo que defienda la subjetividad, defienda un punto de vista y defienda el peso de la opinión. Gracias, Wilfredo. Bueno, sé que hay poco tiempo. Yo Sí. coincido absolutamente con Ernesto. Yo hace rato no hablo de objetividad en el periodismo porque creo que no existe. Simplemente, si nos remontamos, es una historia que viene del siglo XIX, con el surgimiento de las agencias de noticias, que trastocó la objetividad en homogeneidad. Pero eso es una discusión muy vieja que a mí me parece totalmente superada en el periodismo contemporáneo y que curiosamente sigue siendo esgrimido como valor de las dos partes, tanto por Cuba
como el periodismo norteamericano, como alguien que quiere tratar de validar o legitimar una manera de hacer. El hecho se parte de que la noticia es una construcción y que una construcción parte de una subjetividad y que por lo tanto usted puede lograr equilibrio, puede lograr balance, puede lograr equidad, pero no puede lograr objetividad porque el que la hace es un sujeto. Se acabó. Yo no creo que nos hemos perdido mucho tiempo en eso y hemos confundido también el periodismo con el activismo político. En Cuba, que tiene un modelo vertical que usa el periodismo en función de la conducción política, y se creó en el otro bando, en el bando del exilio o en los espacios de periodismo alternativo, se creó una contrarrespuesta que estuvo plagada también de esos mismos errores. Yo creo que lo que hace falta más es, sobre todo, construir información, tratar de buscar información y particularmente como programa del espacio que trato de editar, no me interesa hacer denuncias políticas. No me interesa que el fin de ningún texto sea la denuncia política. De hecho, el hecho de dar información transparente y de buscar información va contra los principios del otro sistema, que es un sistema de control y totalitarismo informativo. Pero la función misma del periodismo no es hacer la denuncia por hacer la denuncia, ni denunciar el castrismo. Yo creo que hay un hecho válido en sí de libertad y de búsqueda de contenido que va implícito en el hecho mismo de transmitir la información que el otro trata de bloquear. Gracias. Hugo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Wilfredo con respecto a la objetividad y sobre todo con lo de la denuncia. Yo tenía una frase cada vez que alguien me decía de Cuba que tengo una denuncia, decía, bueno, llama a la estación de policía. Esto es un periódico, aquí no es para hacer denuncia. Nosotros informamos. Obviamente el sesgo político, el sentir de cada medio, la posición de cada medio se ve, o sea, no hay que ser, nosotros tratamos de ser lo más veraces posible, de tener fuentes, o sea, los retos nuestros son los mismos retos de cualquier medio de prensa en este momento, pero multiplicados por 10, o sea, nosotros los corresponsales nuestros en Cuba no tienen acceso a fuentes. Además, sabemos que tenemos intereses enemigos que no son precisamente de competencia, porque puede haber una gran hermandad entre los medios que tratamos el mismo tema, sino hay intereses del gobierno cubano y de gente con cierta ideología de desprestigiarnos, de hacernos publicar información falsa, y en eso sí nosotros tenemos excesivo cuidado. Tanto, yo recuerdo una anécdota breve, en el año 2010, cuando ocurrió el hecho que estoy seguro que todos recuerdan, creo que fue en el 2010, de las personas que murieron en Mazorra, en el hospital de Mazorra en aquella noche de frío. Yo estoy casi convencido de que Cubanet fue el primer medio que tuvo esa información. Nosotros recibimos esa información, alguien nos la mandó, no recuerdo quién, pero a mí me pareció una cosa tan surreal y tan imposible. Nosotros no la publicamos. A ese punto iba. A ver. A ese punto iba. Yo tuve el... Perdón, ¿se oye? Sí. No sé. ¿Sí? Sí. Ese es un tema muy interesante, porque yo también he pensado en el tema de la denuncia. ¿Qué hacer cuando aparece esto? Es decir, hay momentos en que simplemente la objetividad o por lo menos cierta evidencia se convierte en denuncia casi de manera automática. Entonces, se crea una especie de conflicto. En efecto, esa información estuvo circulando, esas fotos que mostraban los muertos del hospital psiquiátrico de La Habana de frío y por mala alimentación. Era un poco macabra, ¿sí? De verdad. Las fotos eran realmente estremecedoras y rozaban el sensacionalismo, pero al mismo tiempo era la única manera de mostrar, que fue la decisión que yo tomé en el caso cubano. Bueno, el último día fue el primer medio que lanzó la foto, pero luego la replicaron en muchos otros sitios, pero es verdad que otros sitios la tenían antes y tuvieron que tomar una decisión. Yo me permití apostar por el hecho de mostrarlo porque era la única manera de realmente hacer evidente
o de contener lo que inmediatamente iba a decir Cuba, no, eso es una invención, esas son versiones, ¿sabes? Era la única manera de sacar a través de una operación ciertamente sensacionalista o mostrando un lado, digamos, macabro de la realidad cubana, porque realmente las fotos recordaban aquellas fotos de los campos de concentración, etcétera, etcétera. Pero bueno, era la única manera de poner un freno o de crear una conmoción en una situación como la cubana, en la que, por supuesto, cualquier noticia de ese calibre iba a ser desmentida de inmediato. No, pero yo no me refiero a las fotos en sí, me refiero a la información. O sea, nosotros recibimos la información antes de que circularan las fotos y nos vimos en la disyuntiva de si la publicábamos o no. A mí la noticia a nosotros nos pareció tan macabra, tan surrealista que pensamos que era pues un globo, ¿no? Y teníamos la opción entre dar la noticia y arriesgarnos al papelazo o al descrédito. Y optamos por no ponerla en aquella ocasión. O sea, nosotros somos muy cuidadosos tratando de verificar dentro de nuestras posibilidades en el contexto cubano cualquier información, porque sabemos que también hay gente activamente tratando de desprestigiarnos, de desacreditar tanto a Martín Noticias como a nosotros, como cualquier medio que tenga una voz opuesta al discurso del gobierno cubano. Bueno, Luis Felipe. Bueno, coincido totalmente con mis colegas y en el caso del Nuevo Herald, y creo que en este sentido quizá Osmin también esté de acuerdo, tenemos menos flexibilidad que un blog. Tenemos una estructura como muy en su lugar que nos obliga como ustedes decían, a verificar la información. En este sentido, lo más importante son las fuentes. Y por eso yo lo dije desde el principio, que cuando Wilfredo se fue del periódico, nosotros perdimos muchísimo, porque Wilfredo se fue con su libretita de teléfonos y se llevó sus fuentes. Y de alguna manera dejó al periódico desprovisto de ese acceso a la información en Cuba. Y yo lo dije en su momento, que eso no lo podíamos reemplazar en el corto plazo, y nos hemos tardado años en poder volver a construir una red de fuentes confiables, porque eso es lo que pasa en Cuba. No es como aquí, que uno pone un FOIA y hace una solicitud de documentos públicos y entonces uno ahí verifica qué es lo que pasó. En Cuba todo tiene que hacerse a través de fuentes, y si no tienes fuentes que te lleven a verificar la información que te llegó, nosotros no la podemos publicar. Si nosotros no verificamos la información de manera independiente, no la publicamos. A veces hacemos lo que mencionaron ustedes también del aggregation, de que algún Café Fuerte o Penúltimos Días o Martín Noticias publica una información y podemos hacer el aggregation para el online dando el crédito. Pero definitivamente nosotros siempre buscamos verificar las informaciones de manera independiente, y eso es muy difícil en el caso cubano. Nosotros necesitamos por lo menos 3 fuentes distintas que nos verifiquen una información para nosotros entonces publicarla. Lamentablemente no tenemos más tiempo, no hay tiempo para las preguntas del público. No hay. Una pregunta. Iván, adelante. Rápido. Buenas tardes. Hola. Bueno, de cierta forma he colaborado con casi todos esos medios, excepto con Café Fuerte. Y yo le voy a dar una buena noticia, ¿no? Aunque lo veo pesimistas a ellos, en Cuba alrededor de 100.000 personas, los que van, los 20.000 que van a la embajada, lo que a la vez a 4 personas como mínimo se pasa. La embajada hace un resumen de lo mejor que sale del tema de Cuba, de todos estos medios, y la gente sí lo lee. Esa es la buena, la mala, la buena. Ahora la mala es que yo creo que no hay un modelo de negocio para el periodismo digital. Por tanto, como dice Ernesto y como han dicho todos, evidentemente no hay plata, excepto que probablemente Martín, ¿no? Hay un problema de financiamiento. Pero mira, yo los veo que tienen un esquizofrénico con el problema de las noticias. Cuba es un país delirante para decir, un periodista independiente no puede competir con noticias con nadie, ¿no? Están las agencias ahí, dan mala, buena o regular la dan, excepto cuando se muera quien tú sabes. Bueno, no sé, un problema de quién va a ubicarse primero o después,
pudiera ser interesante para ustedes en plano de competencia. Pero hay un espacio que no se ocupa, que son los grandes reportajes, y eso no hace falta tener tanta fuente. Eso hace falta solamente salir, tener tiempo, porque el periodismo, el diarismo es una máquina, una moledora de carne, ¿no? Y lo expresaba Ernesto, hacer reportajes de la Cuba profunda, de La Habana, de todos esos segmentos de la sociedad cubana que no se reflejan, no se necesita tanto, ¿no? Y yo noto que los medios aquí en Miami está falta de eso. Y hoy por hoy en Cuba se está haciendo en los medios digitales una buena parte de periodistas, tanto independientes como oficiales, que han creado sus propios periódicos, excelentes reportajes. Y ahorita menciona a Carlos Manerá, pero puedo mencionar, no sé, a 5 a 6. Y esa gente de una forma u otra podían colaborar, y no es un periodismo, es un periodismo a lo mejor para leer los domingos, ¿no? Más reposado, pero que yo creo que sí se necesita, y yo creo que sí se puede hacer desde la isla. Muchas gracias, Iván. Y muchas gracias, por supuesto, a este panel de lujo que he tenido el honor de moderar. Ojalá pudiéramos tener más tiempo, de verdad, porque hablando aquí tengo hasta muchos deseos de preguntar otras cosas, pero bueno, no hay más tiempo para más. Muchas gracias.